Rodríguez, buenos días, Jorge, ¿cómo le va? Buen día, Norma. Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, acá preocupados porque, bueno, a nivel país, digamos que hay mucha disconformidad y hay una serie de movilizaciones. Bueno, ¿qué pasa con la CTA? La bancaria, estábamos leyendo los titulares de los diarios regionales, porque nacionales, porque los regionales, digamos, no hay mucha información. ¿Qué Sí. pasa con la bancaria? ¿Se suma a las medidas de la CTA? Bueno, la bancaria tiene una posición respecto de todos estos temas que se vienen sucediendo a nivel nacional, derivados de la política, fundamentalmente la política económica que viene desplegando el gobierno nacional desde el 10 de diciembre a esta parte. Una posición bastante clara y que ha sido expuesta públicamente. Nosotros ya hemos participado en movilizaciones tales como la del 29 de abril, en forma conjunta con varios gremios que componen la CGT, una movilización bastante importante, una cantidad de trabajadores del orden de los 300 a 350 mil. También hicimos lo propio en forma solitaria, pusimos algo así como entre 10.000 y 12.000 trabajadores bancarios cuando nos tuvimos que movilizar en defensa de la fuente de trabajo de los 47 trabajadores bancarios despedidos en el ámbito del Banco Central, más los 7 trabajadores bancarios despedidos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con un resultado final feliz, que se pudieron restituir estos compañeros a sus respectivos puestos de trabajo. Así que es una posición que nosotros venimos sosteniendo estrictamente gremial. De ninguna manera hemos hecho lo hemos evitado inclusive de tener una posición de carácter político partidario, ¿no? Ujú. Que es como deberíamos actuar todas las organizaciones sindicales, trabajar exclusivamente en la defensa de los intereses individuales y colectivos del conjunto de los trabajadores. Así que bueno, en este momento nosotros, el gremio bancario es uno de los dos, junto con el de aceiteros, que lograron una mejor paritaria. En un solo tramo se firmó el 33% y aceitero en un solo tramo firmó el 38%, más adicionales específicos para los meses de febrero en 2 oportunidades y el mes de noviembre en otro momento. Ujú. Así que bueno, creo que es una paritaria exitosa. Esto a nosotros no nos exime de tener una mirada solidaria sobre lo que está pasando en el conjunto de los trabajadores. Seguro. Fijémonos que en el día de ayer yo leía el cronista comercial en su tapa, daba cuenta de que el índice de la construcción cayó durante el mes de abril un 24,61%. Esto, dicho de otra manera, es la pérdida de la fuente de trabajo de miles de trabajadores de ese sector. Claro. Y bueno, esto realmente creo que debe llamar la atención no solo de los trabajadores de la UOCRA, me parece que esto tiene que llamar la atención del conjunto de la sociedad, porque de a poco, en algún momento, te llega este impacto. A los comerciantes debería preocuparle porque el hecho de la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido con la devaluación que se hizo en el mes de enero, más la pérdida de las fuentes de trabajo que desde entonces hasta la hora se han ido sucediendo, realmente esto va a achicar la venta. O sea, es preocupante para el comercio, es preocupante para los sectores, para los distintos sectores productivos, y consecuentemente se van a ir dando una catarata de consecuencias que finalmente terminan en la pérdida. Desfavorable para todos. Sí, sí, sí. ¿Quién lo piense de manera egoísta que hoy por hoy el que está pagando los platos rotos es el del trabajador de la UOCRA, o el de algún determinado sector, como puede ser el petróleo también? Se está equivocando de acá a la China, porque más temprano que tarde nos llega a todo el sogazo. Hoy por hoy, en el sector bancario, afortunadamente esto es una situación que la tenemos controlada, pero nosotros somos conocedores un poco por experiencia, por una experiencia que la tenemos todos los argentinos, no solo los trabajadores bancarios. Sabemos de que en tanto y en cuanto continúen cayendo los niveles de producción, en esa misma medida se va a comenzar a ver afectado el sector financiero. Así que creo que hay hartas motivaciones como para que los trabajadores, fundamentalmente los trabajadores convocados por sus representantes en la Plaza de Mayo de hoy a la tarde, deberían estar las 5 centrales obreras convocando a todas las organizaciones sindicales a las que aglutinan. Sin embargo, esto no está sucediendo. ¿Qué está Realmente, pasando con la CGT? ¿Qué está pasando con Moyano que hay tanto silencio?
Bueno, realmente yo desconozco cuáles son las motivaciones que pueda tener Moyano, tanto en lo personal como en lo institucional. Lo cierto es que lo que yo digo que deberíamos estar todos en esa plaza y no lo estamos. ¿Cuáles son los motivos? Uno puede tener sospechas, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que no podemos hacer una evaluación públicamente en función de la sospecha. Y para mí, personalmente, desde lo personal siempre tuve una gran admiración por el comportamiento gremial que había tenido Moyano durante la década de 1990, cuando estaba al frente del movimiento de los trabajadores argentinos, que tanto Palacio, que hoy fallecido, un gran dirigente de la Unión de Tranviario y Automotor, junto a él, los dos, solo contra el mundo, peleando contra el modelo liberal, y de repente encontrarnos con esto donde prácticamente hay casi, cuanto menos se puede sospechar, que hay casi una entrega, no, salvo que alguien me lo explique de otra manera y yo pueda comprenderlo. Pero hoy por hoy, frente al pedido que hacen las 5 centrales obreras a los senadores y diputados nacionales, pidiéndole por una ley que proteja el empleo, esta ley es aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras, y luego viene un veto a esta ley por parte del presidente de la Nación, y ninguno de los que fueron a pedirle a los diputados y senadores sale a decir absolutamente nada y se quedan resguardados en sus propios sindicatos. Me parece que la próxima vez que por algún motivo u otro tengamos que ir al Congreso a peticionar a los legisladores, nos van a sacar con frita, porque claro, van a decir claramente, muchachos, ustedes vinieron pero a pedir esto, cuando nosotros se lo sacamos, le aprobamos la ley de protección al empleo, el gobierno la veta y ustedes no hicieron absolutamente nada. Me parece que con muy justo criterio pueden llegar a plantear una cosa de esa naturaleza. Insisto, creo que lo que correspondería en el día de hoy, que las 5 centrales obreras estuvieran aglutinadas en esa Plaza de Mayo, pero no solo las 5 centrales obreras. Vos fíjate que hay una afectación sobre la economía social también. Cuando digo economía social, obviamente me estoy refiriendo a las mutuales y a las cooperativas, donde los privados ven claramente un negocio que entienden ellos que le corresponde hacerlo a ellos, no a mutuales y cooperativas. ¿Me entendés? Así que creo que son varios los sectores que están comenzando a ser afectados y rápidamente, ¿no? Seguro que sí. Rápidamente. Creo que hay una catarata de medidas que están causando un efecto donde el cuadro de comparación que uno hace rápidamente te lleva a pensar de que es el gobierno para unos pocos y en desmedro del pueblo en general, ¿no? Si no se entiende, con todo este cuadro de situación, a los trabajadores se nos dijo en la campaña, había un spot publicitario que nos decía de que durante el gobierno de Mauricio Macri los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias. Eso fue, creo que lo llevó a donde está hoy, ¿no? Llegó al poder. Entre otras cosas fue eso también lo que lo llevó a ese lugar, exactamente. Sin embargo, no solo que no ocurrió eso, sino que ocurrió todo lo contrario. Las medidas que tomó el presidente Macri ya en funciones de gobierno, incorporó en el sector bancario, nada más que en el sector bancario, 22.000 y pico más de trabajadores que comenzaron a tributar que antes no lo hacían. Entonces, digo, frente a todo esto, y vos mirás para el otro lado y te das cuenta de que a las 10 grandes empresas mineras multinacionales que explotan los recursos, las riquezas minerales en nuestro país, no solo, además de exceptuarla de pagar impuestos, se las habilita para poder enviar a sus casas matrices la rentabilidad que les genera la actividad aquí en nuestro país. Entonces, evidentemente, esto es un gobierno definitivamente para los sectores más concentrados. Digo, si dejamos de comprar el gas a Bolivia y comenzamos a comprárselo supuestamente y entre comillas a Chile, que en realidad no es a Chile, ¿no? Sí. Pero se lo compramos a... Es muy gracioso esto, ¿no? Que está diciendo, porque de pronto el que visita Chile ve en Santiago, pleno Santiago capital, todo gas envasado. No hay gas natural. Bueno, no, claro, ellos no tienen producción de gas, a eso me refería. Obviamente que ellos lo compran. Por eso, que lo que es una risa. La empresa que lo compra en Chile
son dos socios, que no recuerdo el nombre de la otra, pero la que nos interesa no saber a nosotros es la Shell precisamente. Y todos sabemos que el actual ministro de Energía de nuestro país, Aranguren, es socio de la Shell. Entonces está pagando en Chile un 128% más caro respecto de la compra de gas que se hacía en Bolivia. Ahora digo yo, estos son los tipos que vienen a arreglar el supuesto quilombo que dicen que se dejó en este país. Bueno, la verdad que va a ser bastante difícil recuperar de esta manera. Si este es el plan que tienen para desarrollar y recuperar cuestiones en nuestro país, les aviso que esto ya fue probado como 3 o 4 veces y que no dio resultado. Digo, les aviso una forma de decir, porque ellos lo saben. ¿Sabes por qué lo saben, Norma? Porque son los mismos que integraban el equipo económico durante el año 2001, cuando fue la crisis que todos padecimos. Es decir, acá el problema no son ellos básicamente, el problema somos los votantes. No tenemos claridad sobre qué es lo que votamos, ¿me entendés? Entonces, bueno, ahora para aclarar ya es tarde, digamos. No, pero está muy bueno que por ahí uno aproveche estos espacios como para fijar una posición política, no solo personal, en este caso mía, que coincide con la política institucional que tenemos dentro de nuestra organización respecto de estos temas. Sí. Por eso de que la Asociación Bancaria está públicamente manifestándose en contra de todo esto que estamos charlando vos y yo, Norma, en este momento. ¿Por qué? ¿Porque nos oponemos a este gobierno? No, nos oponemos a que se sigan tomando medidas que afectan al conjunto de la sociedad en general. Seguro. Y en forma particular a los trabajadores. Seguro. Por eso no... Seguro. Digo, ¿y cómo usted decía, si bien sus paritarias están arregladas, digo, cómo se solidarizan? ¿Qué medidas van a tomar hoy? Porque en Buenos Aires marchan. ¿Y acá en la zona? Sí, hoy lo que están, los bancarios de todo lo que es Capital Federal y alrededores, están convocados a la Plaza de Mayo para hoy a las 14 horas. Dentro de una hora van a estar todos allí reunidos y manifestándose, y bueno, esto es una medida coincidente con la medida que están tomando las dos CTA, y insisto, deberían estar allí la totalidad de las organizaciones sindicales, por todo lo que está pasando. Pero bueno, evidentemente pareciera ser como que esta crisis, que algunos no la quieren ver, se termine profundizando para observar que estas políticas económicas generan las mismas consecuencias que generaron en el 2001 con la Alianza, las mismas consecuencias que generaron en la década del 90 con el menemismo, y la misma consecuencia que generaron con los milicos, con el gobierno en el Ministerio de Trabajo de Martínez de O. Son exactamente los mismos personajes. Así que bueno, como esto ya está perdiendo consenso social, entonces sucede otra cosa que es tanto o más grave que todo lo que estamos hablando. Menem por decreto está Macri por decreto está dejando sin efecto la vigencia de un decreto que había firmado allá por el año 84 el presidente Raúl Alfonsín, que recuperaba para el presidente de la Nación las decisiones en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Hoy ayer precisamente, Macri lo deja de lado con otro decreto y le da absolutamente todo el poder a las Fuerzas Armadas para poder decidir sobre todo las cuestiones internas sin ningún tipo de participación del poder político y de la civilidad, ¿no? O sea, es muy peligroso y muy fuerte esto que está pasando. Seguro que sí, seguro que sí. Visión a futuro, digamos, de lo que estamos viviendo. ¿Se viene un parate a nivel nacional? ¿Se viene un paro general? Mira, yo creo que las cosas hay que dejar fluir. Yo creo que se van a dar cuando se tengan que dar. Acá nadie tiene que apurar los tiempos, nadie tiene que tratar de desestabilizar a nadie como se hizo con el anterior gobierno. Nadie tiene que hacer nada raro. Esto yo creo que se cae por su propio peso, tal como sucedió en otras oportunidades cada vez que gobernaron los liberales este país, ¿no? Es decir, si hay algún trabajador o alguien de ingreso fijo que piensa
de que los liberales alguna vez hicieron algo por el pueblo, bueno, evidentemente estaban mirando otra película, no, nunca fue así, siempre fue exactamente Digamos todo lo que contrario. esa modalidad de política favorece a pocos. Sí, 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 totalmente, totalmente era lo que yo te decía recién con dos o tres ejemplos. El tema de la devaluación. El tema de la devaluación es un claro perjuicio para el conjunto de la sociedad por la pérdida de poder adquisitivo que significó, del orden del 50%, y eso fue transferido a los sectores de mayor riqueza con la aplicación de nuevos valores en los productos que se elaboran, a los precios concretamente. Así que, evidentemente... Consecuentemente, esto también, digamos que va a generar como dos niveles sociales y además lo que Bueno, consecuentemente bueno, trae acarreado esto, ¿no? Los niveles de bueno, delincuencia y demás. bueno, esto puesto en palabras, claramente lo que vos acabas de describir, Norma, es a donde ellos quieren que vayamos, al modelo chileno. Y a los argentinos, por supuesto que el modelo chileno no nos va, este, salvo aquel que le puede llegar a tocar quedar arriba, ¿no? Claro, Pero bueno, no creo que sea el caso de la mayoría de la clase media argentina, o por lo menos lo que queda de ella. seguro. Bueno, Así que bueno, ahí estaremos, Norma. Hoy nosotros los bancarios a las 5 de la tarde, 4:30 precisamente, nos convocamos en la seccional General Roca de la Asociación Bancaria, y de allí marcharemos hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación para manifestar públicamente nuestro repudio al veto a esta ley de protección del empleo, para manifestar nuestro repudio por el incumplimiento al compromiso electoral asumido por el presidente de dejar de lado y dejar sin efecto el impuesto a las ganancias. Así que bueno, estaremos los bancarios hoy también manifestándonos en la ciudad de General Roca. Seguramente va a ocurrir lo propio en muchas seccionales del interior del país, pero te repito, el grueso de nuestra manifestación se va a dar en la Plaza de Mayo. El origen va a ser en la calle de Sarmiento y Reconquista. Allí comenzará la bancaria a movilizarse para llegar hasta la Plaza de Mayo y manifestar públicamente nuestro repudio a todo esto que te acababa de describir. entonces hoy en Roca, ¿dónde se concentran? En la sede sindical, en Villegas 752, casi Avenida Roca. Ujú. Bien. Así que bueno. Bueno, Jorge, muy interesante la entrevista, como siempre, nos deja ahí clicleando, se podría decir, ¿eh? Y no puedo mentirles en el sentido de que por ahí tirar una tirar una sería una ilusión, un mensaje esperanzador. Está bien, es cierto que la esperanza es lo último que debemos perder, pero vienen sucediendo muchas cosas muy negativas, y cuando tanto el hombre como la mujer se ven afectados en su trabajo diario, en su tarea diaria, en sus ingresos, lo que se ve afectado no es otra cosa que la dignidad como ser humano, ¿no? Y sobre todo esto es mucho más considerable al momento de evaluar de que ese dinero que se estaba percibiendo por ese trabajo, ese hombre o esa mujer, va a parar a lo que es la concentración de la riqueza. Lamentablemente, esta es una pelea que se está dando en el mundo, donde el poder financiero viene ganando la batalla largamente, yo te diría que desde el año 89 en adelante, que si no me equivoco fue el año donde se dio el consenso de Washington, el encuentro entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y a partir de allí comenzó a desplegarse el sistema financiero por todo el mundo, con las consecuencias que hoy ya todos conocemos y en algún momento todos padecimos, y que lamentablemente hoy en el caso de Argentina volvemos a padecer nuevamente, ¿no? Pero me encantaría poder dar un mensaje de mucho más esperanza, pero frente a un gobierno de estas características resulta bastante difícil poder hacerlo. Hacerlo sería estarle mintiendo a la gente, y la verdad que no, por lo menos en este tipo de Claro, cosas la no me realidad es interesa otra y mucho. hay mucho desánimo, digamos, por parte de todos los argentinos, porque bueno, el bolsillo cada vez está más delgado y no llegamos, digamos, a fin de mes, ni hablar de familias que tienen muchos hijos, familias Hay numerosas, una ¿no? cuestión que es clara también, hay una cuestión que es clara, Norma, que esto es muy fresco, es muy nuevito. La gente que votó por un cambio realmente lo hizo de manera esperanzada, de que entendían ellos que era necesario cambiar algunas cosas, pero lo que sí tengo seguridad que nunca se imaginaron que el cambio podía llegar a ser esto. Lo que No. pasa es que al ser tan nuevo, tan fresco, por ahí es difícil lograr un reconocimiento del error cometido.
Yo creo que a esta Pero altura, y con todas las esto, consecuencias y la inflación, me parece esto, que ya se dieron a ver, cuenta. esto sería lo mismo que yo por mi condición de radical y por haber sido tres veces presidente de un comité, haber sido candidato a diputado nacional, haber trabajado para la campaña de Fernando de la Rúa. Bueno, viste, tengo un muerto en el placar, esto no hay duda, ¿no? Es lo mismo que yo después de tanto tiempo siga pretendiendo defender el gobierno de este delincuente. Entonces, sí, yo soy, perdóname la expresión, yo soy radical, no soy pelotudo. Entonces no puedo seguir defendiendo cuestiones que son indefendibles. Pero bueno, la verdad debo reconocer que me costó muchísimo, porque siempre yo todas las cosas, los actos políticos, los actos de gobierno, lo analizaba con un claro y estricto sentido de pertenencia, los analizaba como radical, y en realidad la gente, en algún momento tenemos que comenzar a analizar los actos de gobierno como lo que somos, simplemente como ciudadanos o eventualmente como trabajadores en este caso, ¿no? Claro. Pero bueno, es difícil, cuesta, pero yo sé que la gente, ya hay mucha gente arrepentida, pero bueno, se necesita tiempo para que todo el mundo pueda darse cuenta de un montón de errores que se cometieron en todo esto. Si alguna vez pensaron de que este iba Yo a ser un creo que gobierno ya que ese venía... tiempo llegó, Jorge. Sí, pero todavía ¿Qué más puede La, pasar? O las sea, las encuestas, condiciones dadas son terribles. sí, correcto, pero seguramente de que hay que dejar que esto llegue al fondo, porque si no hay mucha gente que sigue manteniendo la esperanza de la mano de este gobierno. Y El bueno, pueblo está saliendo a las calles. frente a eso no se puede hacer, bueno, no, eso es otra cosa. Evidentemente quienes no estén de acuerdo con esta política y sienten la necesidad de expresarse, tienen todo el derecho constitucional de expresarse de la forma que lo estamos haciendo en la calle, de manera pacífica, cosa que bueno, al gobierno, por más que no le guste y que haya armado un protocolo para impedir de que la gente salga a la calle, evidentemente no va a dar ¿Esto usted cree que resultado. no lo va a frenar al pueblo? No, va a ser imposible. Salvo que hagan lo del 55 y que bombardeen la Plaza de Mayo, no sé. Quiero creer que a esta altura del partido este tipo de mentalidades se han corregido. No quiero creer de que pueda existir una cosa así, pero no habría otra forma de sacar al pueblo de la calle. La gente cuando tiene que protestar, sobre todo por trabajo, evidentemente lo hace. Llevamos ya Y más si 30. estamos en un periodo de democracia donde hay libertad de expresión. No, seguramente. Lo que pasa de que, bueno, hay muchos funcionarios del gobierno que hay que avisarle porque no están enterados de este tema. Y bueno, y entonces, claro, casos como la ministra Patricia Bullrich, que intenta acallar las voces, sacando una normativa, una resolución para evitar las manifestaciones públicas, y estas cuestiones no sirven. Lo único que sirve para callar al ¿Río pueblo... Negro está adherido? Porque por ahí decían que sí, que no. ¿Está adherido a esa normativa? No. Yo, salvo de que se haya expresado el gobierno en algo contrario a lo que estoy diciendo, pero la verdad que si fuera así para mí sería una desilusión, pero no lo creo, no de ninguna manera. Aparte no hay motivaciones para eso, Porque No hay tomamos como, motivaciones. por ejemplo, en un momento el A señor ver, gobernador veamos. había dicho de sacar a la gente que estaba reclamando en contra Almirante Cordero de la ruta. Está bien, el tema es el siguiente. Me parece de que el contexto político, eso es un hecho aislado que merece tener un tratamiento a partir del diálogo entre las instituciones, entre dos instituciones, que sería un sindicato en representación de los trabajadores afectados, que creo que eran 7 u 8, y por el otro lado el gobierno municipal, tal vez con el acompañamiento del gobierno provincial. Pues en ese marco de relación se tiene que encontrar necesariamente, y si hay una diferencia, obviamente que van a haber expresiones públicas. A nosotros, nuestra organización sindical, al igual que la gran mayoría, por lo menos lo que siempre hemos hablado en la CGT, la gran mayoría de la provincia de Río Negro, no estamos de acuerdo con el tema de los cortes de las vías de comunicación. Y independientemente de esto, lo decimos en función de que creemos que esto lamentablemente le quita legitimidad al reclamo que se está planteando. Y la verdad que en el caso concreto que planteás vos, yo creo que es absolutamente legítimo el reclamo por la restitución de los puestos de trabajo. Ahora bien, manifestar esta problemática de la manera que se hace,
me parece que en lugar de encontrar el apoyo de la población, lo que encontramos es el rechazo y empieza a perder legitimidad el reclamo. No hay otra vía mejor para avanzar sobre este tipo de soluciones que la vía del diálogo. Esto es lo mejor. Por eso, pero yo digo una cosa, ¿no? Evidentemente acá hay otras cuestiones más allá de lo institucional, pueden haber algunas cuestiones de características personales. Si esto es así, estamos en problemas. Institucionalizar problemas personales, me parece que estamos en problemas. Pero yo rescato, porque digo, no es la política del gobierno, por lo menos de la provincia. Yo no sé si será el de Cordero porque lo desconozco. Pero en la provincia, vale recordar, y aquí hay alguien que se adjudica estos laureles, pero todos sabemos cómo fue, cuando por la desgracia del fallecimiento del gobernador Soria tiene que asumir el actual gobernador Alberto Beretinec, sí, tomó una muy buena medida de mucho contenido humano, que fue dejar sin efecto la ley de disponibilidad que afectaba la fuente de trabajo de 20.000 trabajadores en la provincia de Río Negro, con toda la afectación económica que ello causaba además en la provincia y la afectación que le causaba al comercio como primer eslabón de toda esa cadena. Entonces, no me cierra esto del cómo lo que vos me comentabas recién de que el gobierno de la provincia puede pretender esto cuando por el otro lado hizo este tipo de cosas. Nosotros tenemos otra visión de cómo está actuando el gobierno de la provincia. Que alguien me haga entender o me haga ver algunos errores que se puedan cometer, la verdad que no me sorprendería, porque errores se cometen todos los días y a cada rato. Sí. Pero en general el concepto desde el cual se toman las decisiones del gobierno para que la economía, por ejemplo, esté al servicio del ser humano, me parece que eso fue lo que nosotros comenzamos a observar claramente en la provincia de Río Negro en su momento, y no tiene absolutamente nada que ver eso que te termino de decir con lo que vos me estabas planteando, Norma, recién, de que puede ser la política de represión para aplicar en contra del almirante Cordero. Si fuera así, te repito, para mí sería una desilusión. Bien, y bueno, como para ir cerrando, usted dijo, me hizo ruido y se me vinieron las ideas a la cabeza, ley sin efecto. Digo, ley sin efecto a nivel nacional, la ley de medios, que pasó de ser AFCA a ENACOM. ¿Qué opinión le merece? Bueno, la verdad es que desconozco en profundidad el tema. Sí lo conozco de manera superficial, como seguramente lo conoce todo el mundo. Ahora, lo que sí sé, que este es un dato que no es menor, que esta es una ley que fue consensuada en una infinidad, un sinnúmero de foros a nivel nacional en todo el país. Y que finalmente, después de todo eso, termina elaborándose la letra de esta ley y llegando a instancias del Congreso donde resulta aprobada. Yo no recuerdo si fue por unanimidad, pero calculo que si debe haber tenido votos opositores, deben haber sido los del PRO o Cambiemos. Pero me parece que acá hay un atropello sobre las instituciones, sobre las leyes, la necesidad de acomodar las leyes en función de los intereses particulares. Esto es tan grave como lo que yo te comentaba recién de las facultades que se le otorga por decreto a partir de hoy a las Fuerzas Armadas. Claro. Es grave lo que está pasando, Norma. La verdad que me parece que el ciudadano común no está teniendo una clara percepción de todo esto que está pasando. Lo que pasa que, bueno, lamentablemente los grandes medios de comunicación, que son lo que la mayoría de la gente por ahí escucha, sí, no transmiten esta información, y si la transmiten de manera positiva. Entonces, por ahí le hacen entender a la gente que es bueno hacer esto. Y lamentablemente la gente termina entendiendo que es bueno hacer esto muchas veces. Es lamentable, pero es real, sí. Es como que hay un silenciamiento, se podría decir, del pluralismo de voces. Sí, claramente. A ver, si ponemos a contabilizar los medios de comunicación que claramente apoyan de distintos tipos de medidas que puede tomar un gobierno como este,
y que atenta en contra del pueblo, en contra de los trabajadores y que favorece intereses determinados, y bueno, te podría decir yo que el 90% de los medios de comunicación están en esa posición, con lo cual es bastante difícil poder avanzar, ¿no? Seguro. Bueno, fíjate vos, hay punto tal de que asalariados, trabajadores, compañeros míos, terminan defendiendo la devaluación en los términos que se hizo la devaluación, terminan justificando de que las 10 empresas mineras no paguen más impuestos en nuestro país, terminan justificando que el presidente tenga las 8 o 9 empresas offshore que tiene según el Panama Papers. Bueno, todas estas cosas terminan justificando cualquier cosa. Es más, la justificación usan hasta el punto y coma que escuchan en TN, en Clarín o Radio Mitre. Hasta el punto y coma lo usan. Esto es así, Norma, es increíble, pero es lo que sucede lamentablemente. Claro. Esta es la realidad que tenemos como país, el proceso cultural, la degradación que hemos tenido durante la década del 90 del proceso cultural ha sido tan grande que aún hoy persiste todo esto, ¿no? Y durará por mucho tiempo, lamentablemente. Bien, Jorge. Bueno, entonces, recordanos cómo acompañan las medidas que se están tomando en el país la bancaria. Bueno, a nivel nacional, la convocatoria a las 2 de la tarde, para manifestar nuestra preocupación por todo esto que charlábamos, en la Plaza de Mayo. Y lo propio va a ocurrir a las 5 de la tarde con los bancarios del Alto Valle, principalmente de Roca, que nos concentraremos a las 17 horas en el sindicato en General Roca para marchar luego hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación y hacer conocer públicamente nuestra posición respecto de las medidas económicas que viene tomando el gobierno. Así que bueno, esa va a ser la acción que vamos a desplegar en el día de hoy. Repito, nos hubiera gustado encontrarnos con las 5 centrales obreras. Lamentablemente esto no va a ser así, pero hubiera sido lo correcto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y hasta la próxima. No, al contrario, el agradecido soy yo, Nombra. ¿Podemos quedar por línea privada después? Dale, ahí quedamos en línea. Gracias, hasta luego. Bien, así pasó entonces el señor Jorge Rodríguez de la bancaria. Vamos con algo de música y ya volvemos. Uy, estamos excedidos hoy en el tiempo. Vamos a las tanditas y ya volvemos. Hora de todo por FM HDT. Just wanna